Todo país, cultura, nación, civilización está edificada sobre la base de la familia. Un país es simplemente la agrupación de miles de familias. Un país, una nación está conformada por miles de familias que aportan de sus integrantes para el bien común, obviamente inicialmente para el bien de la familia y luego para el bien común. Por lo tanto, es claro que para Dios la familia es importante y los temas de la familia se hallan dispersos a lo largo de la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios inicia con una familia en el Génesis y al final se concluye con una familia también, la familia de Dios reunida con Cristo. Y Dios ha prometido bendecir a las familias. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta bendición. Esta bendición en su estado natural, sin ser distorsionada, sin ser alterada por el pecado, debe de implicar que la familia debe de dar sustento a los integrantes, abrigo, protección, amor, guianza, instrucción, corrección y oportunidad de desarrollar una identidad en el individuo, en la persona, que cumpla con el propósito de finalmente glorificar a Dios para siempre. Pero resulta, y por eso decía, en su estado natural, una familia debería de proveer eso. Pero el problema es que el pecado lo arruina todo. Y Satanás se esfuerza constantemente por atacar la familia. Satanás quiere destruir la familia. ¿Para qué? Para que las familias no glorifiquen a Dios. La falta de una hombría bíblica sometida a Dios, la presencia del feminismo que altera el orden divino, la defensa y promoción del aborto, la trivialización del suicidio y verlo como un derecho del individuo, afecta a la familia. La desintegración familiar, la inmoralidad sexual que se hace presente en las familias, la promiscuidad sexual, el mito de la sobrepoblación. Eso que dicen la gente es que hay mucha gente ya. Hay una sobrepoblación, ¿para qué tener hijos? El egoísmo posmoderno de las sociedades, donde parejas se casan o se unen y dicen, no, nosotros no queremos tener hijos, simplemente queremos tener contacto físico, tener una compañía, pero eso de tener familias no es cool, no es lo de ahora. Los controles de natalidad impulsados por los gobiernos, la permisividad del pecado en el seno familiar, todo esto, hermanos, atenta contra la familia y el orden divino. Y Dios tiene un especial interés porque la familia sea resguardada y que permanezca según el diseño divino. Tan importante es para Dios la familia que al mismo tiempo que instituye el matrimonio, Él estaba constituyendo las familias, porque de la unión matrimonial es que entonces se forman las familias. Así que la Biblia nos habla constantemente en sus páginas sobre la familia. Y debemos de ver claramente, hermanos, que la historia de la redención ha sido construida, esa historia, según familias. Vemos desde el Génesis. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Noé y su familia. Vemos a Abraham, Sara e Isaac. Vemos a José y su familia. Vemos a Moisés y sus padres. Vemos a Josué y él dice su casa. Yo y mi casa, dice. Está hablando de su familia. ¿Se acuerda usted de Ruth y Noemí? Hay una familia ahí involucrada. ¿Se acuerda usted de David y su familia y los problemas que surgen en esta familia? Y vemos a María, José y Jesús. Así que
generalmente y paradójicamente vemos en la Biblia, si usted se pone a pensar, la mayoría de ejemplos que tenemos en la Biblia son malos ejemplos de familia. Pero están ahí escritos para nuestra enseñanza, para que usted vea cómo el pecado destruye las familias. Y es porque se permite el pecado, se tolera el pecado, se hace el pecado dentro del seno familiar, y al ser permitido, entonces suceden problemas. ¿Cuántos males se hubiera evitado David, por ejemplo, si no hubiese pecado con Betsabé? ¿Cuántos males se hubiese evitado Abraham si no se hubiera involucrado con Agar? ¿Cuántos males se hubiera evitado, por ejemplo, podemos hablar de, bueno, al principio, la familia de Adán? Cuando yo pienso en eso, veo una familia tan extraña. Claro, la Biblia no nos da tanta información, pero vemos a un hijo que está en contra de otro y al parecer no hubo una buena crianza. O lo que pasó con Noé, por ejemplo. Con Noé y su hijo, que hubo un pecado ahí, con Cam. Vemos hasta una maldición ahí que deriva de eso. Y tantos malos ejemplos, hermanos. Vemos, por ejemplo, si pensamos en Elí, el sacerdote, qué mala crianza les había dado. Vemos malos ejemplos. Ahora, usted compare su familia con esos ejemplos de familia y probablemente usted diga, bueno, mi familia no está tan mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero puede ser que también su familia esté afectada por el pecado y vea una similitud entre su familia y los ejemplos de familia que están aquí escritos, que tengo varios acá. Pero debido a esa abundante evidencia de la importancia de la familia, es necesario que ahora desarrollemos una serie que nos enseñe respecto a la familia y al mismo tiempo hoy vamos a desarrollar un sermón introductorio. Este sermón es una introducción donde vamos a ver qué es lo que Dios piensa en cuanto a la familia. Nada más se va a mencionar aspectos del matrimonio, el esposo, pero eso se va a desarrollar mucho más adelante. ¿Cuál es el objetivo que yo persigo en esta ocasión? Mi objetivo es que al final de esta serie y aún de esta enseñanza, usted se convenza de algo. Hermanos, vale la pena luchar por nuestras familias. Vale la pena luchar por nuestros matrimonios. Vale la pena luchar por nuestros hijos. Vale la pena. ¿Por qué? Porque Cristo es digno. Él es digno, hermanos. Él es digno y por lo tanto debemos de trabajar, debemos unirnos, debemos entregarnos por ellas, debemos de luchar por nuestras familias, porque Cristo es digno y porque cada uno de nuestros hogares le pertenece a Cristo. Mi casa le pertenece a Cristo. Quiero, aunque hay muchos textos, hermanos, en el cual podemos partir, yo quiero llevarle hoy a que busque Génesis 18. Y vamos a hablar un poquito de esta familia de Abraham. Génesis 18 al 19. Entonces vamos a partir de acá y como le he dicho, posteriormente vamos a desarrollar distintos temas de la familia que encontramos en la palabra de Dios. Dice acá, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él.
El tema de hoy es la familia en el propósito redentor de Dios. La familia en el propósito redentor de Dios. Es inconcebible, hermanos, que nos llamemos cristianos o que nos llamemos reformados y que reformemos nuestra soteriología, la doctrina de la salvación, que reformemos nuestra eclesiología y aún la escatología, pero no reformemos nuestros hogares y descuidemos esa parte tan importante de la vida. El hogar, la familia, la casa, donde nosotros habitamos, donde estamos ahí con nuestros seres amados, queridos, es ahí donde nosotros verdaderamente somos lo que somos. No en la iglesia el día domingo. Aquí nosotros venimos pues bien vestidos, podemos disimular. Usted me puede ver aquí predicando, pero solamente mi esposa y mis hijas saben cómo yo soy en casa. Yo puedo dar una apariencia de piedad aquí, me pongo ahorita como ejemplo, pero también puede ser para cada uno de nosotros. Solamente en el hogar es donde mostramos quién realmente somos. Lo demás que vemos es una apariencia, si esto no es congruente con lo que realmente somos allá. Usted aquí puede disimular algo. Una hermana puede aparecer bien vestida, maquillada, con decoro, pero solamente el esposo puede saber si esa mujer realmente solo está disfrazada o es una mujer que en su interior también refleja una belleza del corazón que Dios mismo le ha dado. Solamente el esposo puede saber si aquella mujer es insoportable en casa. Como nos habla el libro de los Proverbios, como una gotera que cae, y la expresión del esposo, otra vez esta mujer, con lo mismo, o viceversa. Solamente la esposa sabe quién es verdaderamente el esposo. Porque eso es lo que somos ahí en el hogar. Lo que somos en el hogar es lo que realmente somos. Todo lo demás afuera, si somos diferentes, entonces se transforma en una apariencia. Estamos verdaderamente conscientes, hermanos, de que nosotros somos los únicos responsables del tipo de familia que nosotros tenemos. Porque los que son responsables del tipo de familia que tienen somos nosotros. Hay alteraciones que el mundo manifiesta. Los padres que abandonan a los hijos y se van a trabajar y dejan en abandono. Dos hombres casados ante la ley o dos mujeres casadas ante la ley que ejercen una función de paternidad cuando eso está fuera del orden divino. Que aunque la ley de ciertos países lo permita, eso no está bien delante de Dios. Que la mujer diga, yo soy padre y madre a la vez. ¿Ha escuchado eso? Eso no es así. Una mujer no puede ser padre y madre a la vez. No es el diseño de Dios. Que una pareja se case y decidan tener perrijos en vez de hijos. No, adoptamos unos perritos y los tratan como niños. Claro, no hay responsabilidad. No los tienen que llevar al colegio. No tienen que levantarse a las 4 de la mañana a preparar todo. No hay que instruirlos en nada. No hay ninguna responsabilidad. Solamente hay que bañarlos y hay que darles comida. Que la mujer sea la que gobierne en el hogar y someta al marido y establezca un matriarcado. No es el diseño de Dios. Que dos personas contraigan nupcias solamente para tener relaciones sexuales sin compromiso.
o que dos personas simplemente se unan sexualmente y crean que eso es algo que Dios bendice. Y hay más ejemplos de aspectos que no son el diseño de Dios y que no es lo que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el problema? Que estamos tan habituados a ver ese tipo de cosas que en un momento lo empezamos a tolerar. Pero la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, debe de anunciar justamente la verdad, lo que Dios dice respecto a la familia, al hogar, al matrimonio, a la crianza de los hijos. Y es muy curioso, hermanos, que cuando hablamos del hogar y de la familia, no encontramos generalmente estos buenos ejemplos, sino que vemos malos ejemplos, desastres de familia, pero que realmente eso está ahí escrito para nuestra instrucción, para nuestra edificación. Sin embargo, a pesar de estas desgracias de familia que vemos en la palabra de Dios, el Señor cumple su plan redentor, a pesar de cómo han sido estas familias. Por eso el Señor siempre gana. Usted y yo no vamos a poder destruir los planes de Dios. Él siempre va a tener la victoria. Así que quiero recordarle que en Génesis 12:3 encontramos una palabra muy similar a lo que acabamos de leer en Génesis 18. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se lo dice esto? A Abraham. Y esto solamente nos va a apuntar a Cristo. Porque la única manera en que las familias de la tierra sean benditas, es decir, las naciones, porque aquí si usted ve lo que acabamos de leer en Génesis 18, vemos que allá dice naciones, aquí dice familias, porque realmente las naciones están conformadas por familias. Entonces, para que esto pueda ser una realidad, esto tiene que apuntar a Cristo, porque es en Él que esto puede realizarse, en nadie más. No hay manera. Esto fue explicado y ampliado por el apóstol Pablo y lo quiero ahorita mencionar. Después ya no lo voy a mencionar, sino que ya lo vamos a dar por entendido. En Gálatas 3:8, el apóstol Pablo lo menciona y dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Es decir, que esta es una buena noticia. Esta es una buena noticia, que en Él sean benditas todas las naciones de la tierra. Pero no está diciendo en el sentido de que Abraham iba a ser el que Él bendeciría, sino que el apóstol Pablo nos da la explicación. Dice, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Pero usted va a ver en el versículo 14 de este mismo capítulo, dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces aquí lo deja claro. Cuando se hizo este anuncio en el Antiguo Testamento, estaba hablando acerca de Cristo, dice, a fin de que en Cristo Jesús. Es decir, hablamos de una bendición en específico. No es una bendición así como materialista el asunto, sino que estamos hablando de una bendición que es única. Y estamos hablando de una bendición que finalmente nos es revelada en el Nuevo Testamento, que nos está hablando de Cristo. Es decir, que esta bendición, se accede a esta bendición por medio de Cristo, por medio de la fe. Es creer en Cristo. Por lo tanto, la bendición a la cual deberíamos de apuntar no es una bendición de tierras, no es una bendición de fama, si alguien lo ve en ese sentido, de tener riquezas y tener poder. Está hablando acerca de que Cristo sea el Señor de cada familia, de cada individuo. ¿Cómo se accede a eso? Por medio de la fe en Cristo Jesús.
La bendición de Abraham habría de venir a los gentiles por medio de Cristo Jesús. Así que la mayor bendición provista por Dios para las familias de la tierra no es terrenos, casas, riquezas materiales, fama, poder, gloria de los hombres, sino que es Cristo mismo. Él es el que bendice a cada familia. Así que en Cristo la bendición de Abraham es posible mediante la fe. La pregunta entonces es, ¿cómo una familia puede vivir bajo la bendición de Dios? Esta bendición que es anunciada. Lógicamente, esto nos está apuntando hacia Cristo. Que nosotros pensemos que eso puede ser logrado no por Abraham en sí, sino que Abraham iba a ser utilizado por Dios, que a través de su descendencia finalmente iba a venir el Mesías prometido. No hay mayor bendición que esa. No hay mayor bendición que Cristo en la familia. Ahora, hay una pregunta que yo ya he hecho muchas veces y a veces en conversaciones con algunos hermanos lo hemos dilucidado. ¿Existen hogares felices entre los inconversos? ¿Ha notado usted que hay hogares donde todo va bien, donde hay un orden? Hay, por ejemplo, un esposo, un padre que está gobernando, que gobierna bien. Está la esposa, están los hijos que se someten y uno los ve y están felices. Y hay personas que dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia para ser feliz. Yo no necesito ir a tu religión, hacerme de tu religión para ser feliz, le dicen a uno. Pues somos felices. Pero el asunto, hermanos, no es de ese tipo de felicidad. De que usted tiene dinero, que usted tiene todas sus necesidades cubiertas. Estamos hablando de algo que va mucho más allá. Por eso la respuesta a esta pregunta, ¿existen hogares felices entre los inconversos? Sí. Pero si nosotros nos preguntamos de qué dicha estamos hablando, de qué bendición estamos hablando, no nos referimos a eso. Nos referimos a algo que va mucho más allá de cualquier cosa material. Estamos hablando de la bendición de estar bajo el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Qué gozo hay en el hombre al saber que está haciendo la voluntad de Dios? Por eso la mayor bendición provista por Dios al hombre es Cristo mismo. Entonces hablamos acerca de vivir bajo esta bendición de Dios, que no es un asunto meramente materialista. Estamos hablando de estar bajo la bendición de Dios porque estamos bien delante de Dios. Porque no somos enemigos de Dios. Porque Cristo gobierna nuestro hogar. Porque Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la esposa. Y seguimos el orden divino. Y si Cristo no gobierna en nuestra familia, puede ser que tengamos éxito delante de los hombres. Pero más allá de todas las cosas, aunque tengamos éxito delante de los hombres, porque nos va bien en la familia, si Cristo no gobierna ahí, estaremos alejados de lo más importante. Y es de que Cristo sea el centro de la vida de cada hogar y que Cristo sea la base de nuestras familias. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá en este texto que hemos leído? Dice en Génesis 18:18, ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero que veamos algo. Hay un plan de redención que Dios está ejecutando. Aquí en esta instancia está ejecutándolo, llevándolo a cabo. No ha venido todavía el Mesías. Pero hay una promesa, que va a haber bendición para todas las naciones de la tierra.
Y Dios va a utilizar consecuentemente a familias. Inicialmente vemos que hay una familia acá, que es la familia de Abraham, pero Abraham no tiene hijos. Y ahí se nos da un problema. Abraham no tiene hijos. ¿Y qué va a pasar? Y es como, bueno, Señor, me hablas de familia y yo no tengo ni siquiera hijos. Pero el Señor había prometido descendencia. Y ellos, apresurando un poco el asunto, pues usted sabe la historia, lo que sucedió con Sara y Agar. Pues Sara pues dudó y le dice a Abraham que se involucre con su sierva, de donde sale Ismael. Pero Dios, que había hecho la promesa, iba a cumplir, no en el tiempo de ellos, sino en el tiempo que Dios había establecido. Pero ¿qué vemos acá? Que Dios establece entonces la familia como instrumento de bendición. Eso es lo primero que quiero que veamos en este texto. Él está diciendo a Abraham que va a llegar a ser una nación grande. Obviamente los términos que está utilizando y sus expresiones están dando a entender que de él habría de salir una nación grande, que habría de estar compuesta por familias. Y dice, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios no llamó a Abraham como un individuo solito, sino que él inmediatamente establece el llamado y hace el pacto. Él está hablando de su familia. Tan importante es la familia para la vida del hombre que Dios pone como requisito para aquel que anhela el obispado, que desea ser pastor, que gobierne bien su casa. El hombre que anhela obispado debe de considerar primero gobernar bien su hogar para ser tomado en cuenta para el ministerio, lo cual nos quiere decir que es algo que compete a cada hogar. Es decir, bueno, ¿quieres ser pastor? Que nos habla 1 Timoteo capítulo 3. ¿Quieres ser pastor? Entonces comienza a gobernar bien tu casa. No. Ya tiene que ser un buen gobernante de su casa. Es decir, si yo tengo una familia que está mal en todos los aspectos, ¿cómo vamos a pretender gobernar en la iglesia si la familia está mal? Por eso, ¿cuál es mi punto acá? Que usted vea la importancia de la familia, aún para el llamado. Es decir, que Dios está interesado en que exista un buen gobierno, en que exista familias ordenadas, donde cada quien cumpla los roles que Dios ha asignado, que haya un orden establecido, que haya sujeción, que haya provisión, que haya enseñanza. Ya que si el pastor no gobierna bien su hogar, ¿qué dice la palabra? No va a poder ejercer el gobierno dentro de la iglesia. Así que Dios instituyó aún desde el principio con Adán. Y veamos lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde ahí vemos ya la familia. Esto inicialmente es que Dios está instituyendo el matrimonio, pero de aquí va a salir la familia. Entonces, cuando Dios hace este llamado, Dios está estableciendo a la familia como tal. Más, en otro texto, vemos, por ejemplo, en Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Todo lo que saliera de la unión entre Adán y Eva iba a ser la familia. Habrían de multiplicarse, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, desde ahí vemos la importancia de la familia en este plan de redención que Dios tiene. Al mismo tiempo, debemos entender que para que esto se lleve a cabo, era necesario que existiera la instrucción de parte de Dios y que eso fuera replicado en cada hogar. Porque no podía haber un plan de redención sin Dios mismo guiar al hombre. Por eso Él deja su palabra y esta palabra de Dios
debe de ser tomada en serio en cada hogar para que se pueda ir llevando a cabo ese plan. Por eso es que Dios deja establecida su palabra, trae revelación por medio de profetas, trae los mandamientos del Señor para que estos sean dados a conocer diligentemente dentro de los hogares y para que se preserve la promesa, el pacto y la esperanza de que finalmente llegara un Redentor. Voy a mencionar un texto, después lo voy a desarrollar un poco más. Deuteronomio 6:6. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos entonces que hay un eje central en toda esta historia de redención y es la misma palabra de Dios. Por eso es que vemos aquí que ante esta promesa de que en Abraham sean benditas todas las naciones de la tierra, cuando lo elige, dice en versículo 19, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa. Tiene que haber una orden, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una instrucción. La palabra de Dios está aquí, implícita, porque no es un mandamiento de Abraham. No es una religión de Abraham, no es que Abraham se autollamó, no es que Abraham se autoproclamó patriarca, no es que Abraham se dio a sí mismo la promesa. La promesa venía de parte de Dios. El pacto fue hecho por Dios. Y eso habría de traer bendición a las familias de la tierra, a los que creyeran como Abraham creyó. Por eso entendemos la importancia de la palabra de Dios en todo esto. Ese es el eje. Siempre está la palabra de Dios en todo momento. Dios diseñó la familia, entonces, para ser un reflejo de Dios mismo. La familia es el lugar en donde deben de ser impartidos los valores del reino de Dios. La familia es el lugar idóneo para que se dé a conocer la ley de Dios. Son los padres los responsables de enseñar a sus hijos. No es lo que comúnmente se hace en las iglesias hoy, donde se cree, bueno, lo voy a llevar a la iglesia y ahí que le enseñen. Y ahí en la escuela dominical. Y ahí que le den la enseñanza, la instrucción. Eso es evadir la responsabilidad. No vemos eso en la Biblia. Lo que sí vemos es, y lo enseñarás a tus hijos. Es la responsabilidad de la cabeza de ese hogar, enseñar. Aún la esposa o la madre, como teniendo también autoridad para enseñar a sus hijos. Por eso es importante, hermanos, que podamos entender que en todo este proceso de redención, cómo va avanzando, vemos la familia involucrada en todo esto. No podemos ser ajenos a esto. Tenemos que ver entonces que la familia está involucrada en este plan redentivo. En segundo lugar, quiero mencionar que a Abraham se le da una responsabilidad ante su familia. Él fue escogido, alguien tenía que escoger Dios, ¿no? Y Dios quiso escoger a Abraham. No es que Abraham fuera un ejemplar de la humanidad, perfecto, no. Vemos que era un pagano, era un enemigo de Dios. Pero así como él quiso escogerlo a él, lo escogió incluyendo un mandato. Y dice, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor.
El pacto abrahámico implicaba una responsabilidad. Dios le otorgó a Abraham la responsabilidad de instruir a su familia en el camino del Señor. Esto nos enseña acá que la paternidad, hermanos, no solamente es un aspecto material, no solamente implica que Abraham iba a proveerle a su descendencia de camellos, de vacas, de terrenos y de cosas materiales, y todo iba a estar bien. El asunto va más allá de eso, y el asunto es más importante, o el asunto más importante es que él debía de enseñar que toda su descendencia, que toda su casa guardara el camino del Señor. Eso estamos en Génesis 18, 19, la parte A. Entonces hay una obligación que él debe de cumplir. Pero esta obligación, de una forma práctica, abarca a todos los padres, no solamente a Abraham. Dentro del plan redentivo, obviamente él tenía que cumplir eso. Era necesario, hermanos, que él enseñara a su descendencia a guardar el camino del Señor. Pero no es algo que solamente es en esta instancia, sino que es un principio de la creación, que nosotros vemos en Génesis 2:18. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea o ayuda adecuada, como dice Biblia de las Américas. ¿Adecuada para qué? ¿Idónea para qué? ¿Será que la mujer Dios la ha creado para ser una ayuda para suplir sus necesidades físicas y materiales? No. Está hablando que es una ayuda adecuada para él para poder desarrollar la labor que Dios en un principio llamó a Adán, a multiplicarse, ser fecundo, llenar la tierra. Y solamente podía ser con la ayuda de la mujer, porque el hombre no puede reproducirse él solo, ni puede reproducirse con otro hombre. Necesita de la mujer para poderse reproducir. Así que Dios asigna a Adán algo que debía de hacer y le da la ayuda idónea. Entonces, esto en el plan de redención se va ejecutando de manera que finalmente se llegue a lo que ya nosotros mencionamos al principio, que es que naciera el Mesías. Y en el proceso, Dios fue utilizando a las familias para poder desarrollar este plan. Dios crea entonces al hombre, le da esa asignación, y Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre, estableciendo desde ya roles dentro del matrimonio. Y aunque para algunos, en su manera equivocada de pensar, ven un privilegio y le llaman privilegio machista heteropatriarcal hoy en día, Dios simplemente está dando una labor encomiable, una labor que iba a guiar a otros que habían sido puestos bajo la responsabilidad del hombre, que sería la esposa y los hijos. Y eso vemos que se vuelve a repetir con Abraham. Dios le está diciendo que tiene que guiar en el camino y en el temor del Señor a su descendencia, a su familia, a su casa. Y eso trasciende hasta hoy. Dios ha puesto al hombre como cabeza en el hogar. Pero esto no tiene que ser visto como alguien que va a aprovecharse de otros. No. Cualquier tipo de pensamiento así es una distorsión. Porque el hecho de que el hombre sea la cabeza implica también la responsabilidad de ser guía de la esposa, guía de los hijos y gobernar a todos los que están en la casa, llevándolos por el camino del bien, por el camino del temor al Señor.
Así que si Dios te ha hecho hombre, Dios también te ha dado la responsabilidad de guiar. ¿Y esto qué implica, hermanos? De una forma práctica. Implica que el hombre debe de prepararse, que debe de conocer la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios por aquellos esposos que estudian la palabra, por aquellos hombres que estudian la palabra y lo enseñan. Hermanas, si su esposo les está enseñando la palabra, dele gloria a Dios por ese esposo. Dele gloria a Dios. Agradézcale al Señor porque eso es precioso. Hermanos, esto que muchas veces se minimiza, muchas veces se tiene como algo insignificante. Hermanos, eso es lo que sostiene los hogares. La palabra de Dios. No en vano le dijo eso a Abraham. No en vano. Ahora, allá es en un aspecto que apunta a la redención, pero aquí nosotros, ya Cristo ya nos redimió, Cristo ya vino, la promesa ya fue cumplida. Pero eso no significa que se acabó esta labor. Debe de ser practicada. Eso es lo que va a sostener una familia bajo la bendición de Dios, la palabra de Dios. Esposo, si su esposa se somete a usted, si usted le enseña la palabra y su esposa se somete, dele la gloria a Dios por esa esposa. Porque está mostrando su deseo de estar bajo la bendición de Dios, estar en Cristo. Por eso es que con toda autoridad Josué, cuando confronta al pueblo por su idolatría, en Josué 24:15 les dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. En aquellos tiempos se decía los de mi casa para referirse a la familia. ¿Qué estaba haciendo él? Poniéndose al frente. Porque yo soy el que lidera a mi familia. Yo soy el que lidero en mi casa. Yo he determinado que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Porque es labor de los padres hacer esto. ¿Por qué hay tantas familias destruidas? ¿Por qué hay hogares desintegrados? ¿Por qué muchos niños crecen creyendo que su hogar es normal, pero los crió su abuelita? Y creen que eso es normal, se habituaron a eso, pero realmente el pecado de sus padres los privó de tener un hogar. Así que Dios da la responsabilidad a los padres de estar presentes, pero no solamente de estar presentes, sino de instruir según la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 6:4 dice: y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Tiene que haber esa responsabilidad que debe de cumplirse en ese sentido. Si usted tiene hijos, Dios le dice: críelos en la disciplina e instrucción del Señor. ¿Y qué necesitamos para eso? La palabra de Dios. Usted tiene que ser un intercesor. Usted tiene que interceder espiritualmente por su familia. Porque así como a Abraham se le dio esa responsabilidad, que él enseñara que su descendencia estuviera en el temor del Señor para que se pudiera cumplir ese plan redentor, así también nosotros como padres debemos de estar al frente, orando por nuestros hijos, para que el Señor los salve, para que el Señor los guarde, enseñándoles la palabra de Dios. Me gusta mucho la actitud de Job. En Job capítulo 1
Versículo 5 dice, cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Es como una labor sacerdotal. Es una labor de intercesión con lo que tenía él en aquel entonces. Él ofrecía holocaustos. Ahora, como sacerdote de su hogar, un padre debe de guiar a sus hijos, interceder por ellos, trabajar arduamente. Y ahora quiero que remarquemos que es necesario, hermanos, una instrucción intencional y constante de la palabra de Dios. Los hijos no van a aprender a temer a Dios por casualidad. Los hijos no van a seguir al Señor por casualidad. Si usted quiere hijos que sigan al Señor, que sigan el camino del bien, que sigan a Cristo, usted entonces debe de ser intencional, debe de aplicar la palabra de Dios, que le dice que usted instruya a sus hijos con la palabra de Dios. Es lo que leíamos en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y lo enseñarás a tus hijos. Los instruirás cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, en todo momento. Hermanos, no desmayemos en esa labor. Yo sé que a veces puede ser cansado. A veces puede ser frustrante. Probablemente usted no está viendo fruto en el momento. Pero la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice en el camino del Señor. Lo que está diciendo el texto es que las bases se sientan en la niñez. Ahí. Pero usted le enseña a su hijo a leer la Biblia. Usted le enseña a adorar. Usted le enseña a asistir a la iglesia. Usted le enseña la palabra de Dios. Usted está sentando las bases. Usted lo está instruyendo en el camino. Y cuando él crezca, no se va a apartar de ese camino. Va a aprender el camino. Usted sienta las bases. Obviamente la salvación es del Señor. Porque lastimosamente habrán niños que pudieron cuando niños haber recibido la instrucción del Señor, pero ya grandes se apartan. Puede suceder, porque la salvación es del Señor. Pero el llamado es a que los padres de familia instruyan a sus hijos en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor, dando cumplimiento a este pacto del cual hemos estado hablando, que se manifiesta en el plan redentor de Dios para el mundo. Es decir, que cuando usted como padre enseña e instruye a sus hijos, instruye a su familia, usted está cumpliendo con ese pacto. ¿Por qué? Porque usted está enseñando a Cristo. No hay otra cosa que enseñar más valiosa que a Cristo como Salvador. Y en eso entonces se cumple lo que llamamos la gran comisión. Por eso es necesario, hermanos, y un imperativo para nosotros, que seamos intencionales y constantes. Si hacemos una pregunta hoy general y decimos, ¿cada cuánto nos reunimos con nuestra familia para enseñar la palabra de Dios? Puede haber mucha deficiencia en ello. ¿Es cansado? Claro, hermano, será cansado. Puede ser frustrante en algunas ocasiones, pero padre de familia, no desista. Esposo, no desista. Continúe enseñando la palabra de Dios. ¿Qué implica eso? Que usted previamente también debe de tener un tiempo para prepararse. Que usted tiene que ser diligente. Vea el esfuerzo que hay que hacer y que para la carne va a ser difícil.
Porque la carne quiere que no oremos. La carne quiere que no leamos la Biblia. La carne quiere que no sirvamos. La carne va a querer todo aquello que va a traer destrucción. Entonces nosotros debemos de trabajar en hacer lo contrario a lo que la carne quiere. Y debemos de prepararnos en la palabra de Dios, orar. Hermanos, cuando hay problemas ya en el hogar, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, es porque durante mucho tiempo no se hizo algo que debía hacerse. Es porque alguien descuidó sus labores. Pero Dios nos habla que nosotros corrijamos esos errores y sigamos este ejemplo. Luego dice, Génesis 18, 19, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. La justicia y el juicio son obviamente atributos de Dios. ¿De qué nos está hablando eso? De la manera correcta de vivir según la voluntad de Dios. Claro, un cristiano no puede vivir haciendo injusticias. Un creyente no puede tener un juicio injusto. Así que nos está hablando de que la manera de vivir que Dios estaba exigiendo para esta familia iba a poder ser cumplida de acuerdo a la instrucción que Abraham diera a su descendencia, a su familia. Esto es lo que iba a traer bendición. Dios en toda la historia de la redención preservó siempre un remanente. Preservó siempre un pueblo que le obedeciera, que le amara, que se guardara para él. Y esto es lo que hizo posible que finalmente entonces se llegara a que se diera a cabo la gloriosa venida del Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, para nosotros también, de una forma práctica, está el llamado a ser obedientes como familias, porque esto va a traer bendición para nuestras familias. Si los padres enseñan el camino del Señor, los hijos crecerán con un temor a Dios, se convertirán en luz para el mundo, en bendición para otros. Vea lo que dice el Salmo 78, 1. Salmo 78. Versículos del 1 al 8. Prestemos atención a lo que nos está diciendo el texto. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿Para qué tanto esfuerzo?
Ay, ¿por qué tanta insistencia en la instrucción en los hogares? ¿Para qué tanto? Aquí nos dice el texto, para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Por qué tanta insistencia en el culto familiar o en el devocional familiar? ¿Por qué tanta insistencia en la lectura bíblica? Porque nuestros hijos son anhelados y son deseados por el mundo. Porque nuestros hijos quieren ser devorados por el infierno. Porque el mundo los desea, porque el mundo los codicia, el pecado los codicia. Porque Satanás quiere destruir los matrimonios, quiere destruir los hogares, quiere destruir las familias. Y el único antídoto es la palabra de Dios. No hay más. Es la palabra de Dios lo que te hará ser fuerte ante las tentaciones. Es la palabra de Dios, es la oración, es la búsqueda constante de Él lo que va a hacer que seamos fuertes ante las acechanzas del enemigo. Porque ahí están los movimientos LGBT y las otras palabras que siguen. Quieren devorar a los hijos. Ellos expresamente dicen, vamos por sus hijos. Quieren traer confusión, quieren desintegrar el diseño de Dios, pero no van a poder. Porque el Señor siempre tiene un remanente. Y aunque todo el mundo se burle, porque ahora dicen, estamos en el 2025, qué anticuado eres. Pero ¿por qué tanto esfuerzo de enseñar, de instruir? No lo ocultaremos a nuestros hijos. Los testimonios del Señor, la palabra de Dios, las ordenanzas del Señor, para que la generación venidera ponga su confianza en Dios. Háblele a sus hijos del pecado. Señale el pecado a su esposa. Si su esposa está pecando, enséñele la palabra de Dios. Esposas, si su esposo está pecando, usted debería de ser un estorbo para su esposo. Sea un estorbo para su esposo si él está pecando. Usted tiene la autoridad de Cristo. Si usted ama a su esposo y él se ha apartado y él está abandonando el camino, usted tiene la autoridad de Cristo para llamarlo. Usted es la primera. Hermano, esposo, usted es el primero que sabe si su esposo está fallando. Usted es la primera si sabe que ve que su esposo está fallando. Llévelo a la palabra. Confronte su pecado. Si su esposo no quiere leer la Biblia, usted llámelo, venga, sentémonos, como le diga, cariño, amor. Abramos la palabra. Leamos la palabra. Instrúyame. Leamos un libro, escojamos un libro para leer. Pero estórbele el pecado. Si su esposa no se quiere congregar, confróntela para que se congregue. Si ella no quiere leer la Biblia, no quiere orar, confronta, hermano, su pecado. O viceversa, como sea el asunto dentro del hogar. Debe de haber un compromiso fuerte. Debemos de ser intencionales. Porque después puede ser muy tarde. Dios nos llama a que pensemos correctamente en cuanto a nuestros hogares, cómo deben de caminar. Su matrimonio, su hogar le pertenece a Cristo, su familia le pertenece a Cristo. Y la única forma de vivir para la gloria de Dios es sometiéndonos a la palabra de Dios. Vea la importancia de la instrucción. Abraham tenía que instruir a su casa, a su descendencia, a sus hijos. Él tenía que instruir para que se pudiese cumplir ese plan redentor. Sin instrucción no hubiera habido redención. Era necesario que se transmitiera de generación en generación
las verdades de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Qué hermosas palabras, una fe sincera, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso cómo de una generación a otra es transmitida la fe. Hermanos, Dios nos llama ahora a que luchemos, a que oremos, a que trabajemos, a que enseñemos. Va a ser difícil, pero es una labor que hacemos porque amamos a la familia. Dios ama a la familia. ¿Qué salvará nuestros hogares de la desgracia? La palabra de Dios. No hay métodos. ¿Qué salvará nuestros hogares? La oración, el culto familiar, la sumisión a la Biblia, la meditación constante de las verdades del Evangelio. Eso va a salvar nuestros hogares. Porque de lo contrario, hay padres que lo lamentan y que de pronto pues su hijo parte de este mundo y sus hijos nunca recibieron la instrucción de sus padres. Probablemente, no sé, no quiero ser totalmente absolutista en esto, pero la mayoría, creería yo, nunca recibimos una instrucción consciente, constante e intencional de nuestros padres. Y si usted está aquí y usted ha creído en el Señor, es la gracia de Dios en su vida. Porque no recibimos esa instrucción. Pocas personas tienen aquel privilegio de decir, mi padre se sentaba conmigo y me enseñaba la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que cambiar eso. Cuando aquel famoso predicador, Billy Graham, murió, una de sus hijas pasó a dar un testimonio en su funeral y ella hablaba acerca de los recuerdos gratos que tenía con su padre. Y ella decía, una de las cosas, de los mejores recuerdos que yo tengo de mi padre, es que constantemente nos sentábamos a la mesa, todos mis hermanos, y papá abría la Biblia y nos enseñaba la palabra. Y cuando mi papá salía, porque era itinerante, ¿no? Usted sabrá la historia. Ella decía, cuando papá no estaba, mi mamá nos sentaba a la mesa, abría la Biblia y nos enseñaba. Vea el orden. Las hermanas que enseñan a sus hijos, que el Señor las bendiga grandemente, porque están sembrando y van a cosechar, primero Dios. Así que, hermanos, estos son buenos ejemplos de una vida en la palabra de Dios, que nosotros la necesitamos emplear en nuestros hogares. Eso va a salvar los hogares, la palabra de Dios. Eso es lo que salva las iglesias. ¿Qué es lo que mantiene las iglesias? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que mantiene los hogares? La palabra de Dios. Si queremos iglesias fuertes, necesitamos hogares fuertes. Si queremos iglesias bíblicas, necesitamos hogares bíblicos. No puede haber ahí una disfuncionalidad de decir, yo estoy en una iglesia bíblica, pero mi hogar no es bíblico. Tenemos hogares bíblicos, entonces tendremos iglesias bíblicas fuertes que van a soportar los ataques del enemigo. En conclusión, hermanos, edifiquemos familias que glorifiquen a Dios. Hermanos, la fidelidad de estas familias que
que Dios fue levantando y guiando hasta la venida del Mesías y hasta el cumplimiento del plan redentor, esas familias, Dios las guardó, Dios las preservó, Dios les ayudó. Pero hubo algo que nunca faltó ahí. Fue la instrucción de la palabra de Dios. ¿Ha leído usted el Magnificat de María? ¿Sabe por qué ella se expresa así? Porque ella conocía la palabra de Dios. Queda en evidencia eso. Y así cada generación, aunque hubo momentos en los cuales los reyes abandonaron la palabra de Dios, Dios siempre levantaba a reyes y a hombres que se mantuvieron en la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted del rey Josías, que encontró la ley por ahí? Un sacerdote la encontró. Y volvieron a la palabra y se dieron reformas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre estuvo presente. No habrá redención para nuestras familias fuera de la palabra de Dios. En conclusión, hermanos, Dios diseñó la familia como un instrumento de bendición. Y para que eso pueda ser así, necesitamos padres responsables, hombres y mujeres que estén a la cabeza en el hogar, a la cabeza de los hijos, y hombres que estén a la cabeza de sus esposas, liderando según la palabra de Dios. Y estos hogares van a reflejar el carácter santo de Dios si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Padres, sean modelos de justicia, sean modelos del camino de Dios. Reflejen ese camino de salvación en el cual están. Madres, instruyan con paciencia y amor. Hijos, obedezcan y honren a sus padres en el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, y que no descuidemos el trabajo por nuestras familias. Porque si queremos iglesias fuertes, necesitamos familias fuertes. No deje de orar por la familia. No deje de orar por los matrimonios. Porque Satanás quiere destruir lo que Dios ha edificado. Con la ayuda de Dios, hermanos, con su guía y su cuidado, nuestras familias van a triunfar en Cristo. Oremos.